ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece esperanza. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos sean todos a este su programa Encontrando Esperanza. Estoy aquí con Julia y con todos ustedes, amigos, que nos sintonizan desde otras partes, quizá en tu teléfono celular, quizá en una tablet, quizá en un televisor. Estoy contento de que estés con nosotros. Quédate en sintonía de esta programación. Tenemos un programa muy hermoso hoy, ¿no es así, Julia? Así es, José, tenemos una hermosa programación. Estamos muy contentos de estar aquí reunidos para esta hermosa campaña Encontrando Esperanza. Así es, y queremos saludar a toda esta gente hermosa que está con nosotros. Este lugar es muy hermoso, Julia. Muchísimas gracias, José. Así es, la casa del Señor está muy bonita, muy linda, muy bien preparada. Aquí estamos en Fort Worth, Texas, y estamos contentos de estar aquí para honrar el nombre de nuestro Dios. Y hoy tenemos invitados especiales. En primer lugar, le vamos a pedir al pastor Sebastián López que pase. Él va a tener la oración para comenzar el programa en esta noche. Así que, Pastor López, le damos la bienvenida en este momento. Él nos va a dirigir al trono de la gracia de nuestro Dios. Pastor, el tiempo es suyo. Oramos. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos estar hoy en tu casa y porque, Señor, podemos recibir tu gracia maravillosa sobre cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, que tú nos llenes con tu esperanza, la esperanza, Señor, de saber que aun a pesar de las tormentas que podamos vivir en este nuestro mundo, sabemos que tú eres el que dirige nuestro rumbo hacia el lugar que tú nos tienes prometido. Pedimos, Señor, que esa esperanza pronto se haga realidad y que pronto te podamos ver venir en el reino de los cielos. En el santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Un gusto. El pastor López tiene iglesias, 2 iglesias en el área. Estamos contentos, pastor, de que usted haya estado con nosotros. Y continuamos aquí en este tu programa, Encontrando Esperanza. Y el título del tema de esta noche es Enfrentando el futuro con esperanza. Así que no te pierdas este tema muy importante que lo va a dar alguien, un predicador de fama internacional. ¿Quién es este predicador? El pastor Eduardo Canales. Así es, no te pierdas este programa a continuación, pero antes tenemos una sorpresa. ¡Qué sorpresa! Tenemos a nuestra amiga Neira Feliciano que va a cantar una alabanza a nuestro Dios y desde ya le damos la bienvenida para que nos eleve al trono de la gracia mediante la música. Amén. Donde no hay
Apreciados hermanos y amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando por el canal 3ABN Latino. Sean bienvenidos a esta programación, serie titulada Serie Profética Encontrando Esperanza. Y también queremos saludar a toda esta gente linda que está aquí con nosotros en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta presentación titulada Enfrentando el Futuro con Esperanza. Y sabes que la gente hoy por hoy no enfrenta el futuro con esperanza. Cuando la gente ve la situación que está viviendo, situaciones que ponen en peligro la felicidad y el bienestar de la familia, el ser humano se pregunta hacia dónde vamos. Y no siempre el ser humano ve un futuro brillante, un futuro prometedor. La gente analiza su vida y se da cuenta que no tiene un futuro muy prometedor. El ser humano enfrenta el futuro con temor. Tú descubres que la gente experimenta inseguridad económica. Yo no sé qué estás viviendo tú. Yo solo sé que en muchos lugares del mundo y aquí también en Estados Unidos, en mismo Fort Worth, Texas, hay mucha gente que está luchando para sobrevivir económicamente. Sus deudas son mayores que sus entradas. Otros han perdido su empleo y simplemente es una batalla semana tras semana, mes tras mes para poder salir adelante económicamente. Otros están experimentando inseguridad familiar. Tú descubres que las familias se encuentran en crisis, problemas con los hijos. Tú descubres que hay relaciones matrimoniales disfuncionales. De paso, en este país, más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y no quiere decir que el otro 40 y tantos % la está pasando de lo mejor. Simplemente aguantan porque ya se metieron, pero no están gozando de la felicidad matrimonial. Incluso a una damita cristiana que estaba teniendo problemas matrimoniales serios, alguien le preguntó: ¿ha considerado ponerle fin a su matrimonio? Y se quedó pensando por unos momentos y enseguida contestó: por divorcio nunca. Dijo: por asesinato todos los días. Y sabes que mucha gente vive ese tipo de relación disfuncional. Otros están experimentando inseguridad política. En algunos países la gente está en crisis en esa área, y aún en países donde hay estabilidad política, tú descubres que decisiones que toman nuestros líderes políticos afectan las vidas de los ciudadanos, la tuya y la mía. Otros están experimentando inseguridad social. Tú descubres que el crimen, la violencia va aumentando. Ya nuestros barrios no son tan seguros como antes lo eran. Otros están experimentando inseguridad climática. Tú descubres que lugares donde debería de llover, ahora no llueve suficiente. Y lugares donde no llovía, ahora hay tremendas inundaciones, llueve de más. Pareciera como que nuestra naturaleza está descontrolada. Y todo eso, quieras o no, afecta la felicidad del ser humano, la seguridad del ser humano. Y el ser humano necesita experimentar seguridad. El ser humano necesita sentirse feliz en la vida. Y se ha descubierto que en la búsqueda de la felicidad, el ser humano ha estado tornando como nunca antes a la astrología y al ocultismo, tratando de encontrar respuestas acerca de su futuro, porque ven el futuro y ven un futuro sombrío y están buscando esperanza en algo. Tú descubres que esto se ha comercializado. Aún en canales de televisión ofrecen solución a tus problemas. Llama a este número, si tienes problemas en tu matrimonio te los vamos a resolver y te vamos a traer felicidad en el matrimonio, éxito en las finanzas, prosperidad. Y la gente está buscando eso, y como no lo encuentra en otros lugares, está tornando a la astrología y al ocultismo. Tú vas a librerías, por ejemplo, y encuentras tú en algunos lugares secciones completas dedicadas al ocultismo, lo que la Biblia directamente le llama brujería. Aquí le llaman ciencias ocultas. Pero ¿sabías tú que la Biblia tiene la respuesta para las inquietudes, los temores, las inseguridades del ser humano? El problema está que el ser humano está buscando soluciones en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, de las formas equivocadas.
Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia, cómo tú y yo podemos enfrentar el futuro con esperanza. Tú que nos ves desde tu hogar te estarás preguntando qué dice la Biblia sobre eso, cómo yo puedo enfrentar el futuro con esperanza. Bueno, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a repetirlo, y ustedes que nos ven desde su hogar, únanse a nosotros aquí en Fort Worth, Texas. Allá desde tu casa, dilo con nosotros. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y sabes que la Biblia nos muestra que Dios es el único que puede revelar el futuro con certeza. Mira lo que dice, por ejemplo, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, escribiendo allí en el capítulo 46, versículos 9 y 10, leemos lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Por lo tanto, vemos que Dios dice que Él es el único que puede revelar el futuro con certeza. Él anuncia las cosas antes de que sucedan. Incluso el profeta Amós, ahí en el capítulo 3, versículo 7, escribe lo siguiente: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Quiere decir, amados, que Dios ha inspirado a sus profetas para que escriban la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, Dios siempre nos va a mostrar su voluntad por medio de su palabra. Mira lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Qué interesante, nota. Aquí nos dice que Dios quiere que tú y yo pongamos atención a la palabra profética. Y es interesante que a lo que Dios quiere que el ser humano le ponga atención, a veces es a lo que menos le ponemos atención. Yo no sé si tú estás dedicando tiempo a estudiar la palabra de Dios, la palabra profética. Yo solo sé que mucha gente está perdiendo bendiciones que Dios da para aquellos que dedican tiempo a estudiar su palabra. Muchas familias están, hermanos, anémicas espiritualmente. Tú que nos ves desde tu hogar, yo no sé si ese es el caso en tu hogar. Yo solo sé que muchos hogares están anémicos espiritualmente porque tienen tiempo para todo, sacan tiempo para todo, menos para estudiar la palabra de Dios. Y noten ustedes que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y ahora vivimos en el tiempo de la informática. Tú teniendo una computadora conectado al internet, tienes al alcance de tus dedos en ese teclado cualquier tipo de información. Tocas, abres y tienes información de lo que quieras. Pero es una cosa interesante. ¿Sabías tú que cuando llega al conocimiento de la Biblia, mucha gente todavía está en tinieblas espirituales? Aún gente que se llama cristiana. Vivimos en un tiempo del relativismo, cuando para mucha gente, aún cristiana, lo que dice la Biblia no tiene mucho valor, no es tan importante como más bien los sentimientos. Me gusta eso, me siento bien en esa iglesia, me gusta la música, tengo amigos allí, pero la gente no busca valores y principios bíblicos por lo general, porque hay gente que es muy dedicada a lo que dice la palabra de Dios. Incluso se habla de un caballero que decía que era cristiano y alguien le preguntó: óyeme, ¿y en qué crees tú? Dijo: bueno, pues yo creo lo que mi iglesia cree. Ah, sí. ¿Y qué cree tu iglesia? No, pues mi iglesia cree lo que yo creo. Ah, sí. ¿Qué creen ustedes? No, pues nosotros creemos lo mismo. ¿Y sabías tú que mucha gente vive ese tipo de experiencia cristiana? Y la profecía bíblica, la palabra profética, no es otra cosa más que Dios abriéndonos el telón del futuro, mostrándonos lo que ha de suceder. O sea, Dios escribiendo la historia antes de que se cumpla. Es básicamente lo que la profecía bíblica termina siendo.
En la Biblia encontramos el sueño de un rey muy famoso, un rey muy poderoso en su tiempo, de un imperio que en ese entonces era el imperio más poderoso del mundo. Y mira lo que dice aquí en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 29. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Antes de que termine de leer este versículo, vamos a ver algo interesante. Noten que este rey, que era poderoso, que tenía fama, que tenía todo lo que un ser humano puede desear en esta vida, y con todo tenía temores e inseguridades. Ustedes pensarían que solo la gente pobre pierde el sueño o se preocupa por situaciones en la vida. Ustedes pensarían que la gente famosa, que la gente rica no tiene problemas, no tiene temores, no tiene inseguridades. Pero este rey se acostó preocupado por el futuro de su imperio y de su reinado también. Y noten lo que el profeta Daniel le dijo: y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios le mostró el futuro de él y de su imperio. Y ese rey fue el rey Nabucodonosor. Vean, lo dice ahí el profeta Daniel en el versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Vamos a detenernos aquí. Ese año, el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, nos ubica por ahí alrededor del año 603 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y noten lo que sucede en ese año en su reinado del rey Nabucodonosor, del grande imperio de Babilonia. Soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. O sea, olvidó lo que había soñado y también por ende lo que ese sueño significaba. Y eso lo dejó perturbado. Yo no sé si tú alguna vez has soñado algo que cuando despiertas la siguiente mañana despiertas inquieto porque fue algo dramático, te impresionó. Bueno, este rey había soñado algo así, pero no se acordaba ni lo que ese sueño quería decir, ni lo que en sí había soñado. Y sabes que para la cultura babilónica existía la idea que sus deidades, sus dioses como Baal Marduk, Ishtar, Tamuz y otras deidades que tenían, que se comunicaban con ellos por medio de sueños y visiones. Y esto lo dejó intranquilo porque él pensaba que era una revelación de sus dioses. Entonces vean lo que hizo, versículos 2 y 3. Y mandó el rey llamar ¿a quiénes? A magos, astrólogos, y caldeos. Quiere decir que este asunto de que la gente hoy por hoy vaya con psíquicos, procure a gente adivina, no es nada nuevo. Esto nos remonta a 2600 años del tiempo en el que estamos viviendo, y ya la gente estaba practicando lo que es la astrología, la encantación, la magia, y los mandó traer. Y vean lo que sucedió, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Y esto no era nada nuevo. En otras ocasiones él había compartido con ellos sueños que había tenido él. Y pues ellos simplemente le daban la mejor interpretación. Ustedes saben que hay gente que se puede hacer profesional en ciertas áreas y no necesariamente puede revelar el futuro, pero no había otra cosa mejor, y él quedaba satisfecho con las interpretaciones que le daban estos magos y astrólogos. Pero esta vez fue diferente la situación. Vean el versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Ellos no tenían problema, estaban acostumbrados a esto, pero era diferente la situación. Vean los versículos 5 y 6. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el negocio se me fue. O sea, olvidé lo que soñé. Es básicamente lo que estaba diciendo. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostrares el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Ahora sí la cosa estaba complicada, porque el rey dice: no, díganme lo que soñé y luego me interpretan lo que ese sueño quiere decir. Y saben ustedes que los astrólogos, los magos, le dijeron: rey,
dinos lo que soñaste. Volvieron una segunda vez a decirle, y te vamos a decir lo que eso quiere decir. Y entonces el rey dijo, miren, hasta aquí se avivó el rey. Dijo, miren, ustedes están alargando la cosa para engañarme. Díganme lo que soñé para saber que la interpretación que me van a dar es correcta. Ahora sí los puso en aprietos. Y vean cómo respondieron estos magos, astrólogos, los que reclamaban tener poderes psíquicos, los que reclamaban poder predecir el futuro, adivinar el futuro. Vean lo que dijeron en el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. ¿Quiénes dijeron esto? Los astrólogos y los magos. Por lo tanto, si alguien en alguna ocasión te dice que confíes tú en magos, en astrólogos, en adivinos, no te olvides de este versículo 10 del capítulo 2 del libro de Daniel, porque ahí la misma gente que reclamaba esos poderes aceptaron que no tenían poder para interpretar eso. Y el versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Notan, mandó que le cortaran el cuello. ¿A quién? A don Raimundo, a don Facundo y a todo el mundo. Notan. Ahora noten ustedes que hay datos arqueológicos donde se ha descubierto que en la antigua Babilonia allí había universidades donde daban clases de ciencias ocultas, o sea, de magia, de astrología. Y puede ser, yo creo que los que venían a presentarse delante del rey no eran estudiantes, eran los maestros de esas universidades. Pues ahora manda que le corten el cuello a todos por parejo. Y vean lo que sucedió. Versículo 13. Y publicóse el mandamiento y los sabios eran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aquí aparece en la escena Daniel y también sus compañeros. ¿Quiénes eran Daniel y sus compañeros? Eran 4 jóvenes que habían sido llevados exiliados de Jerusalén a Babilonia en el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando el rey Nabucodonosor había invadido Palestina, había anexado todo Palestina como parte de su imperio también, y llegó a ser una provincia de Babilonia y se llevó una cantidad de personas exiliadas. Pero lo que él hizo, les dio educación a los jóvenes, los preparó en las mejores universidades para que un día sirvieran en su imperio en áreas diplomáticas, siendo que Babilonia era un imperio mundial. Ahora, Daniel y sus compañeros no eran magos ni astrólogos, ellos confiaban en el Dios del cielo. Pero como estudiaban en esas universidades, pues también a ellos les iban a cortar el cuello. Y los versículos 14 y 15 muestran algo de este jovencito Daniel. Vean lo que dice. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de los de la guardia. Daniel tendría unos 18 años, no llegaba a 20 años. Y noten ustedes que estaba en una situación complicada. Pero en vez de caer en la desesperación, tuvo control de sus emociones y habló avisada y prudentemente. Y así es el cristiano, hermanos. Cuando se encuentra en crisis en la vida, él confía que Dios está en control. No sabe cómo se va a resolver el problema, pero él sabe que Dios está en control. Y habla prudentemente, avisadamente. Yo no sé cómo actúas tú, hermano, que nos ves desde tu hogar. Yo no sé cómo actúas tú en los momentos de crisis y pierdes control de tus emociones. Pero aquí Daniel habló avisadamente y prudentemente. Y habló con el capitán que había salido para matar los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el negocio a Daniel, le explicó lo complicado que estaba la situación. Y vean lo que hizo Daniel, versículo 16. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Noten, el rey quería saber y no había quien le diera esperanza, y este joven le dio esperanza y el rey aceptó. Pero sin duda Daniel habló con convicción. No sabía de nuevo cómo se iba a resolver el problema, solo él sabía que Dios tenía poder para resolver esa situación.
y le dijo al rey que él le podía revelar el sueño y que le diera tiempo. Y fue tanta la convicción de Daniel que contagió al rey. Y sabes, así es el cristiano. Cuando hay gente que está en crisis, tú mismo puedes estar en crisis, pero con tu fe puedes contagiar a otros que caen en la desesperación, que piensan que no hay solución para su problema. Tú puedes contagiar a esa gente con tu fe y ayudarles a creer en Dios y tener confianza en Dios. ¿Y qué hizo Daniel? La Biblia nos dice que fue y se reunió con sus compañeros y oraron. No fueron a ver los libros que tenían de la Universidad de Babilonia para ver cómo resolvían el problema. Fueron a la fuente de verdad y de poder y fueron a pedir a Dios sabiduría. Y sabes una cosa, la oración todavía sigue siendo la mejor alternativa en la vida del cristiano. Ante los problemas, ante la crisis, la oración sigue siendo la mejor alternativa. En vez de caer en la desesperación, mi amado, tú que nos ves desde tu hogar, cae de rodillas. Estás en problemas, en vez de caer en la desesperación, cae de rodillas. Confía en Dios, que Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. Y mira lo que sucedió, versículo 19. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esa noche Dios le reveló a Daniel lo que había soñado el rey Nabucodonosor y también el significado de ese sueño. ¿Qué te dice esto? Que Dios honra la fe de sus hijos. Tú tienes fe, confías en Dios, iría en contra de los principios de Dios si Dios te chasquea. Dios nunca ha chasqueado a un cristiano que con sinceridad ha confiado en él. Y enseguida Daniel se dirigió al palacio para revelarle el sueño al rey Nabucodonosor. Versículo 31 le dice: tú, oh rey, veías ya aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y efectivamente eso es lo que había soñado el rey Nabucodonosor. ¿Por qué era terrible? Era una grande imagen formada de 4 diferentes metales: cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y todavía con todo eso miraba que una piedra venía y le pegaba la imagen en las piernas y la acababa y hacía un polvito que el viento se lo llevaba a todo ese polvito de esa imagen, y entonces esa piedra se hacía un grande monte que llenaba toda la tierra. ¿Sabes una cosa? A mí me hubiese gustado haber estado allí con Daniel cuando le reveló esto al rey Nabucodonosor. ¿Te hubiese gustado a ti haber estado ahí, ver la reacción del rey? Porque efectivamente eso es lo que él había soñado. Y noten en el versículo 36, ahora Daniel le dice: este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Ahora Daniel prosigue a darle la interpretación, lo que significaban todos esos simbolismos que estaban envueltos en esa imagen. Versículos 37 y 38 comienza Daniel diciéndole: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo. Hermanos, Daniel hizo algo que no era políticamente ventajoso. Nabucodonosor estaba impuesto a que sus súbditos lo adularan, que le dijeran: oh, tú eres rey de reyes porque tú te has ganado el reino con tu fuerza, con tu inteligencia, con tu sabiduría, con tu poder. Pero aquí Daniel no dijo eso. Hubiese sido humanamente más ventajoso para Daniel adularlo también como hacían los demás, que darle la honra y la gloria a quien lo merece. Él le dijo: todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Y sabes una cosa, el cristiano en la vida aprende a reconocer a Dios en los éxitos y en los triunfos de la vida. Yo no sé si tú agradeces a Dios, reconoces a Dios, pero él reconoció a Dios, le dio la honra y la gloria a Dios. Y noten lo que le dijo: tú eres aquella cabeza de oro. O sea, en esa grande imagen, esa cabeza de oro simbolizaba a Nabucodonosor y su imperio de Babilonia. Y la verdad que fue un reino de oro, porque tú lees en la historia
Y Babilonia fue un imperio tremendísimo, reinó desde el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo y se extendió hasta el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo. Babilonia, por ejemplo, tuvo lo que se le llamó en la historia los jardines colgantes de Babilonia, que quedaron en la historia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Algo impresionante. No sé si tú, de este amigo hermano que nos ves desde tu hogar, has escuchado de esta, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Edificios hermosísimos que tenía esa ciudad de Babilonia y el imperio de Babilonia. De paso, ahí estuvo la Torre de Babel. Para aquellos que conocen de historia bíblica, saben que después del diluvio, las generaciones de Noé se comenzaron a multiplicar y hicieron una grande ciudad. Querían tener un grande nombre y hicieron una grande torre y seguían construyendo. Y la Biblia dice que Dios descendió y les confundió las lenguas. Hasta entonces se hablaba un solo idioma. La Biblia no dice cuál idioma era, pero se hablaba un solo idioma. Y Dios les frustró sus planes para que ellos no quisieran ser una grande nación poderosa, sino que se esparcieran por todo el mundo. Entonces desciende el Espíritu de Dios y les confunde las lenguas. Pónganse a pensar, amados, que están construyendo. Traten de visualizar esto conmigo. Y se acerca uno y le dice a otro: Sir, I need a hammer and nails. Do you have a hammer and nails? Y el otro dice: oye, ¿qué dice este compadre? No le entiendo. Y este va a hablar con otro, le dice: disculpe señor, yo necesito un martillo y clavos. Usted tiene un martillo y clavos. Y el otro le contesta: niepa ni mayo. Y este va y le habla a otro, le dice: izvinite, skajite pajalsta molotok jest, minye nushna molotok jest. Y el otro lo escucha y le dice: ¿y qué le está falando? No entiendo qué le fala. Y este va con otro, le dice: desculpe senhor, você tem martelo e pregos. Eu preciso de martelo e de pregos. Você tem martelo e pregos? Y el otro se le queda viendo y le dice: me despiace, no capisco quello che dici, parle più piano per favore. ¿Se imaginan la tremenda confusión que eso debe de haber traído? Y de paso, Babel quiere decir confusión, porque Dios les confundió las lenguas. Y la palabra Babilonia viene de esa palabra Babel, que también quiere decir confusión. Tú vas al país de Irak, al sur de Bagdad, encuentras las ruinas de lo que fue la antigua Babilonia. Ahora es simplemente un lugar arqueológico. Pero ahí no terminaba el sueño. Tú vas al versículo 39 y dice: y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Noten ustedes, no iba a ser con la potencia que tuvo Babilonia, pero con todo iba a vencer a Babilonia, y estaba representado por los brazos y pechos de plata. Y lo que Dios profetizó, la historia lo confirmó. En el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo, surge el imperio de los medos y de los persas, y ellos vencen a Babilonia. La historia registra que el 13 de octubre de ese año se encontraba el rey de Babilonia, ya no Nabucodonosor, sino su nieto Belsasar. Estaba en una tremenda fiesta y comenzó a beber, y ya bajo el efecto del alcohol hizo algo que su abuelo Nabucodonosor nunca se atrevió a hacer. Mandó traer los vasos de oro y de plata que habían estado en el templo de Jerusalén, que cuando Nabucodonosor había invadido a Jerusalén, había traído esos utensilios del templo de Jerusalén, pero él los había tenido guardados. Este joven los mandó traer y comenzó a beber en ellos y ofrecerle culto, adorar a sus dioses paganos, Baal, Marduk, Ishtar, Tamuz y otras deidades más. Y de repente apareció una escritura en la pared. Y sabes una cosa, este joven había crecido viendo las maravillas que Dios había hecho en la vida de su abuelo. Pero el hecho de que tú crezcas en un hogar cristiano, mi hermano que estás aquí, tú que nos ves desde tu hogar, no garantiza que tú vas a vivir la vida cristiana. El hecho que tú hayas tenido padres cristianos que te hayan dado ejemplo de la vida cristiana no garantiza que tú vas a vivir la vida cristiana. Este joven tuvo el ejemplo de su abuelo, pero con todo, él nunca estableció una relación personal con Dios.
Tú joven que estás aquí, si llegarás al reino de los cielos no será por la experiencia de tus padres. Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos. ¿Notas? Entonces, quiere decir que si tú llegarás al reino de los cielos, ha de ser porque tú establecerás tu propia relación con Cristo Jesús. Y este joven nunca logró hacer eso. Simplemente Dios siguió manifestándose en su vida, pero él siguió rechazando la voz de Dios. Y sabes que en ese momento de borrachera hizo algo que él sabía que no debería de hacer. Y es interesante cómo la persona que es viciosa, el alcohólico, nunca va a mejorar su relación con Dios por ser un borracho. Nunca va a ser un mejor esposo, nunca va a ser un mejor padre por andar en vicio. Siempre vas a arruinarte espiritualmente, vas a arruinar a tu familia, tu relación con tus hijos, con tu esposa. Y esa lectura pues no la entendió él y mandó traer de nuevo, como había hecho su abuelo. Ahora magos y astrólogos también no le pueden revelar eso. Y la madre de él le habla de Daniel. Ya no era un jovencito, ya era un anciano avanzado en edad. Y él viene y le dice, bueno, ahí dice Menem, Menem, Tekelu, Parsim. ¿Y qué quiere decir eso? Y Daniel le dice, ven, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Notas, Dios había luchado con este joven, le había dado oportunidad tras oportunidad, pero este joven había seguido rechazando la voluntad de Dios. Yo no sé qué Dios ha hecho por ti. Tú que me ves desde tu hogar, no sé qué más esperas que Dios haga por ti para que tú decidas servir a Dios, para que decidas vivir la vida cristiana. Yo solo sé que Dios hizo todo lo que podía hacer por este joven, menos forzar su voluntad. Yo no sé qué Dios ya ha hecho por ti. ¿Qué más tendrá que hacer Dios para que tú decidas servirlo, vivir la vida cristiana? ¿Qué es la mejor opción para el cristiano? Y notas, fue hallado falto. Dios es un Dios paciente, agradece a Dios por eso, pero con todo llega el momento que Dios dice, muy bien, no quieres nada conmigo. Dios retira la protección de aquellas personas que eligen vivir sin Dios y sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Y Dios retiró la protección de este joven. Fuiste pesado y fuiste pesado en balanza, fuiste hallado falto. Y mira, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche ya el ejército de los medos y los persas se encontraban alrededor de la muralla de la ciudad de Babilonia. Y era una ciudad impenetrable. Y los babilónicos, como estaban enfiestados, puede ser que los mismos centinelas, viendo ese ejército inferior a ellos, dijeron, ¿qué nos van a hacer? Se estaban a lo mejor hasta riendo de ellos, a lo mejor también estaban embriagados como el resto de la gente en Babilonia. Pues ya se encontraba el general Ciro, que iba dirigiendo el ejército de los medos y los persas, estaba allí. Y con sus ingenieros descubrieron que si lograban descauzar el flujo del río Éufrates antes de que entrara a la ciudad, porque ese río cruzaba justo por medio de la ciudad y tenía una abertura en la muralla, dijeron, si logramos descauzar el agua del río, por allí podemos entrar. Y efectivamente esa noche vencieron a Babilonia. Y aunque era un imperio, un ejército inferior al de Babilonia, lograron vencerlos, incendiaron la ciudad y en la historia aparece el imperio de los medos y los persas. Pero ahora aparecía en el versículo 39 un tercer reino. Vean, dice, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y lo que Dios profetizó, la historia lo confirmó. En el año 331 aparece el imperio de Grecia, el imperio griego, que estaba simbolizado en la imagen por los muslos y el vientre de bronce de esta imagen. En el año 331 está en la historia que Alejandro el Magno, o Alejandro el Grande como se le llamó, venció a Darío III en la batalla de Arbela. Ya para entonces Alejandro el Magno con todo su ejército griego habían ido teniendo victorias, avanzando, y cuando llegaron aquí Arbela, que queda al norte de Israel, lo que sería ahora en el país de Siria, ahí está ese territorio de Arbela, hubo esa tremenda batalla, pero los historiadores dicen que cuando esto sucedió, Alejandro el Magno tenía solamente como unos 20,000 soldados.
había tenido pérdidas en las otras conquistas y batallas. Y Darío III tenía 500,000 de soldados medopersas. Imagínense, como un soldado griego por cada 25 soldados medopersas. Una cosa que humanamente diríamos, desde el punto de vista humano, estaban en una tremenda desventaja. Pero este general joven, Alejandro el Grande, logró incentivar, motivar a sus soldados y comenzaron a atacar por un flanco. Y cuando comenzó a haber pérdidas, bajas en el ejército de los medopersas, Darío III huyó. Y esa era una seña de derrota, y el ejército también medopersa huyó, y así se estableció en la historia el imperio de Grecia. Pero la profecía en el versículo 40 identifica a un cuarto imperio. Dice: y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y exacto como Dios lo profetizó, la historia lo confirmó. En el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo aparece el imperio de Roma en la historia, y se extiende hasta el año 476 ya de nuestra era, o sea, después de nuestro Señor Jesucristo. Y el imperio romano verdaderamente fue un imperio poderoso, glorioso, un imperio de hierro que subyugó, dominó a naciones, reinos, imperios, con esos grandes césares, esos emperadores que surgieron en la historia y reinaron hasta el año, dijimos, 476 de nuestra era. Por esa razón, cuando el Señor Jesús nació, se humanizó, estaba reinando el imperio romano. El Señor Jesús es condenado a muerte por un emperador romano, Poncio Pilato. Los soldados que lo clavaron en la cruz eran romanos, porque estaba reinando todavía el imperio romano. Pero ahora noten algo interesante, peculiar, que está en los versículos 41 y 42. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será, ¿qué? Dividido. Antes de que siga leyendo, vamos a detenernos un poquito aquí. Noten ustedes que la profecía indicaba de los imperios anteriores, o sea, Babilonia, Medopersia, Grecia, que iban a ser vencidos por otro imperio. Pero cuando llega a este cuarto imperio mundial, no dice que iba a ser vencido por otro imperio, sino que el imperio, el reino que iba a suceder, se iba a dividir. Y efectivamente, como Dios lo profetizó, la historia lo confirmó. Y vean cómo sigue diciendo: mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Y efectivamente, hermanos, como Dios lo profetizó, la historia lo confirma. Por eso a mí me fascina la profecía bíblica, se cumple al pie de la letra. ¿Qué sucede con el imperio romano? Se divide en el año 476 y surge en la historia lo que nosotros entendemos como las naciones europeas. Estaba reinando el emperador Augusto, y ya tenían años que se venía debilitando el imperio y estaba perdiendo control de las tribus que ellos tenían dentro de su imperio, que habían anexado, y comienza a ir perdiendo fuerza y simplemente se termina dividiendo en lo que ahora entendemos como las naciones europeas. Notan, la profecía se cumple al pie de la letra. No son vencidos por otro imperio, simplemente se divide el imperio romano. Y luego el versículo 43 dice algo también muy interesante. Vean: cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. ¿Qué estaba diciendo Dios aquí con esta parte de la profecía? Que una vez que se dividiera el imperio romano, no más se iba a volver a unir ese grande imperio mundial. Lo intentarían por medio de simiente humana.
Y saben ustedes que eso también lo confirmó la historia, porque en la historia está registrado que después de que se divide el Imperio Romano, tú encuentras realezas de un imperio casándose con realezas de otro imperio y tratando así de, al unirse en lazos familiares, poder entonces tener la fuerza y la potencia para volver a ser un imperio mundial. Pero nunca lograron esos propósitos, porque la profecía bíblica lo decía claramente. Y luego el versículo 44 dice: en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Quiere decir que una vez que se dividiera el Imperio Romano, surgían las naciones europeas y comenzaban esas luchas también por querer unir un imperio mundial. Después de eso, el Dios del cielo vendría a establecer un reino que nunca jamás se iba a corromper. Y el versículo 45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, no tan Dios aclara. Dios quiere que estemos claros que esa intervención no es humana, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Qué maravilloso, ¿no? Dios dice: no es el ser humano quien termina con la historia de la humanidad como la conocemos, sino es la intervención divina. Y hermanos, esa piedra no es otra cosa más que la venida del Señor Jesús en gloria a esta tierra, cuando establece ese reino que nunca jamás se va a corromper. Y noten que se dijo que serían los días de estos reyes. Y saben ustedes que en la historia hemos tenido, después que se divide el Imperio Romano, surgen las naciones europeas. Tenemos en la historia individuos, por ejemplo, como Napoleón, Hitler y otros más, que intentaron hacer un grande imperio mundial, tener la fortaleza y tener un grande imperio, y no lo lograron. Y historiadores que escribieron de las vidas de ellos, sobre todo de Napoleón y de Hitler, estos historiadores no se explican por qué razón estos individuos en su tiempo no pudieron dominar al mundo. Tenían todo lo que se necesitaba para haber dominado al mundo y haber hecho un imperio mundial. Pero la razón por lo que no lo lograron, porque en la profecía bíblica Dios decía que nunca más se iba a volver a unir ese imperio mundial. ¿No te parece maravilloso lo que la profecía bíblica es? Quiere decir, amados, que esta profecía de Daniel 2 nos muestra que Dios fundará un reino. ¿Notas? Y es un reino, dice, que no se va a corromper. ¿Por qué razón, hermanos? Los reinos, los reyes, los líderes políticos se corrompen. Muchas veces tienen buenas intenciones, buenas iniciativas, pero una vez que tienen el poder, terminan corrompiéndose. Y hay un dicho que dice que el poder corrompe, ¿no? Y vemos que se corrompen, hacen promesas, dicen que van a mejorar la condición del pueblo, de la gente, y tú ves que sigue igual o a veces empeora. Pero este reino dice que nunca más, jamás se va a corromper, y es el reino que Dios va a establecer. O sea, es el Señor Jesús viniendo en gloria. Quiere decir que tú y yo ya no estamos viviendo en la cabeza de oro de esta imagen en el tiempo de Babilonia. Eso pasó a la historia en el año 539, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y de paso te digo que esta imagen lo que termina siendo es el surgimiento y la caída de los imperios en la historia, presentado en la profecía por medio de esta imagen, comenzando desde el tiempo del profeta Daniel, cuando reinaba Babilonia, y avanzando en la historia hasta que Cristo Jesús viene en gloria por su iglesia. Ya no estamos viviendo en el tiempo de Medo-Persia, ya pasó a la historia ese imperio en el año 331. Avanzamos a los muslos y vientre de bronce de la imagen.
Ya no estamos viviendo en el tiempo del imperio de Grecia, tan poderoso como fue Grecia. Con todo, pasó a la historia 168 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Aparece el imperio romano, las piernas de hierro. Ya no estamos viviendo ahí. Con todo ese poder que tuvo, que dominó al mundo con vara de hierro, pasó a la historia en el año 476 ya de nuestra era, después de nuestro Señor Jesucristo. Surgen las naciones europeas, seguimos avanzando en la historia y tú y yo estamos viviendo en las uñas de los dedos de los pies de esta imagen, o sea, en los últimos momentos de la historia de este mundo. Y sabes una cosa, el Señor Jesús viene pronto. Esta profecía nos muestra que Cristo viene pronto. Esa piedra que viene y le pega a la imagen no es otra cosa más que la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria a esta tierra. Y sabes, el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Y el Señor Jesús se humanizó, vino a esta tierra, número uno, para morir por nosotros en la cruz, porque el ser humano estaba condenado a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y el ser humano estaba condenado a la muerte. Pero desde el mismo jardín del Edén, a Adán y Eva, Dios les prometió un Salvador, y a su tiempo, como dice la profecía, nació el Señor Jesús. Y entonces Él se humanizó, vivió por nosotros y murió en la cruz por ti y por mí. Y después Él ascendió al cielo, fue a preparar un lugar para nosotros. Y desde ahí Él va a venir, y Él prometió un día venir por nosotros para que nosotros estemos donde Él está. Él está preparando ese reino que Dios ha de establecer en esta tierra. Y si tú elevas la oración que elevara el ladrón que estaba al lado de la cruz con el Señor Jesús, también a ti te va a dar una parte en su reino. Ese viernes de tarde se encontraba el Señor Jesús ahí en el Calvario, colgando de esa cruz. Dos ladrones al lado de Él, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y uno de ellos injuriaba al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, baja, desciende, sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero el otro ve al Señor Jesús y ve a su compañero y le dice: ni así tú temes a Dios en esta condición en la que estamos. Tú y yo estamos pagando por lo que merecemos. Nosotros somos los delincuentes, pero este no ha hecho nada, es inocente. Le nació en el corazón a este joven tener un Salvador, alguien que le perdonara sus pecados. Su compañero, él quería solamente que el Señor Jesús lo salvara de la cruz, del sufrimiento. No necesariamente quería perdón, ser una persona diferente. Y sabes que hay mucha gente así, que busca a Dios en el momento de crisis. Si me salvas de esta, Señor, te voy a servir. Si me sacas de esto, yo voy a hacer tu voluntad, voy a ser un buen cristiano. No sé por qué buscas tú a Dios, pero este joven no quería que el Señor Jesús lo salvara de la cruz. Él estaba dispuesto a pagar lo que la ley romana decía. Por sus crímenes estaba dispuesto a pagar en la cruz con su vida. Pero amados, él quería morir con esperanza. Miró en el Señor Jesús esperanza y quería morir sabiendo que había un Salvador, alguien que le perdonara sus pecados. Él, si tuviese tenido oportunidad, bajaba de la cruz y cambiaba todo lo que había hecho en su vida, su pasado que le traía sentimientos de culpabilidad, remordimiento, sentimientos de fracaso. Yo no sé qué estás viviendo tú, mi amado. No sé si los fantasmas del pasado te persiguen, pero si tú elevas esta oración, el Señor Jesús también te dará una parte en su reino. Y en el versículo 42 de Lucas le dijo: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y ahí el Señor Jesús le prometió la vida eterna a este joven. Y si tú elevas esa oración, cuando el Señor Jesús venga, te va a decir lo que está aquí en Mateo 25:34: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. El Señor Jesús quiere que tú seas parte de ese reino. Tú que me ves desde tu hogar, también el Señor hasta allá te está alcanzando con su espíritu, porque quiere que tú y tu familia sean parte de ese reino. Y sabes, por esa razón
el cristiano sabe que no está solo, o Dios le dará la solución para el problema que está viviendo, o le dará las fuerzas para resistir. Y sabes, yo quiero orar por ti para que mientras ese día llegue, tú puedas tener confianza en Dios, puedas encarar el futuro con esperanza. Que no te desanimes. Déjame orar por ti para que Dios te bendiga y te ayude. Padre Celestial, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros. Oh Señor, estamos viviendo circunstancias difíciles, pero ayúdanos a enfrentar el futuro con esperanza, saber que tú estás con nosotros y que pronto todo esto determinará. Mientras ese día llega, que no nos desampararás, y cuando Cristo venga, que nos darás una parte en tu reino, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Soy sincera, allí mi apariencia de piedad se da, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sube.